Un saludo a todos los amigos que están viendo por acá, a los hermanos del Ministerio y Restauración Templo de Dios y a todos los que pueden ver este video. Saludos y reciban la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos los amigos que escribieron en el video anterior. Un saludo, los que se reportaron, que no los nombré. Oye, Dios los bendiga. A mi hermano allá en Medellín, a los hermanos pastores y todos los hermanos que están allá en Medellín, en el remanente de Dios. Saludos desde acá, de Venezuela, a todos los hermanos, a Bellardi y a todos los hermanos que están allá, a Profeta Bellardi. Saludos y bendiciones, mi hermana. Y a Juancito. Oye, el pastor Juan, Dios lo bendiga. Y a todos por allá, oye, una bendición, ese saludo. A mi hermano Jesús Mata, que está en México, también saludo. Una bendición grande para ti y tu familia. Y a todos los amigos. A Charlie, que me escribió por ahí de las minas. Oye, Dios te bendiga, Charlie. Si usted, Cristo lo está llamando, atienda el llamado. Y a todos los hermanos de la iglesia, bendiciones. Vamos a estar transmitiendo siempre estos conversatorios de la palabra y estas predicaciones debido a la pandemia y debido a lo que está pasando ahorita, por lo menos acá en Temblador y en toda Venezuela. Vamos a resguardarnos un poco más y vamos a seguir cumpliendo la labor que el Señor nos envió, que es predicar el Evangelio del reino de los cielos. Le damos gracias a todos los hermanos que están en sintonía y a los que van poco a poco colocándose en la sintonía de este video, que le damos primeramente gracias a Dios por permitirnos este medio de comunicación para llevar el mensaje de la palabra. Quiero hacer una oración por todas las personas que están en este momento pasando este proceso, este virus que está azotando el mundo entero. Tenemos que entender que esto es cumplimiento de la palabra de Dios que está escrita en el libro de Mateo capítulo 24. Quiero hacer una oración por todos ellos. Hay hermanos que están en este tiempo pasando este virus y está fuerte en su vida. Hay pastores que han fallecido ya. Hoy recibí un mensaje de una hermana pastora de Puerto Ordaz. Me dijo que habían fallecido varios pastores, que hubo un pastor que estaba haciendo servicios en la iglesia y el pastor se contaminó de COVID. Él falleció y toda la iglesia se contaminó por consecuencia. Entonces es necesario que seamos responsables, es necesario que tengamos amor por las almas y por cada uno de nuestros hermanos. Y si yo amo a mi hermano, no quiero que se muera y tampoco quiero que le pase nada malo. Entonces tengo que protegerlo como pastor a todas las ovejas del redil. Y doy gracias a Dios por todos los hermanos que siempre están ahí comunicándose con nosotros y pasándonos información de cómo está la situación. Y seguimos adelante, viendo la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Entonces quiero hacer esta oración, quiero que me acompañen los que están viendo este video y aquellos que van a ver este video también hagan esa oración en ese momento. Señor Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, primeramente por todas las cosas que haces. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Te pido en este momento por cada uno de los que están pasando este proceso en su hogar, en su familia, que han tenido esta enfermedad o que la tienen, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote en todos ellos, Señor, sanando de esta enfermedad, ayudando a aquellos que van a pasar esta enfermedad, Señor, y que seas tú sobre todos nosotros, Señor, y que seas tú en todos los corazones. Aquellas personas que no te han recibido, Señor, que seas tú dándole la oportunidad de confesar tu nombre y recibirte en sus corazones antes de partir de esta tierra. Te pido sanidad en Venezuela, en todos los estados, Señor, todos los municipios, que nos ayudes, Señor. Tú sabes las necesidades que está pasando nuestro país, tú sabes las necesidades en los hospitales, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que tengas misericordia y piedad con cada uno de nosotros, Señor. Hoy vengo en este medio a hacer la solicitud a todos los que ven para humillarnos ante tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos sanidad sobre todos los venezolanos, sobre todos los amigos y sobre todos los países del mundo, en el nombre de Jesús.
siempre sea tu voluntad, Señor, para con nosotros y primero tu voluntad, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Saludos también al hermano Osvaldo Moreno, que está por aquí comunicándose en sintonía desde Trinidad. Oye, Dios te bendiga, Osvaldo. Bendito es el Señor. Hoy vamos a tener un tema, hoy vamos a hablar de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Tentaciones que vinieron a Él después de haber salido del bautismo. Jesús va a Juan el Bautista a ser bautizado. Ahí viene la manifestación de Dios poderosamente. Se manifestó, dice el libro de Lucas, en forma corporal, como paloma. Cuando descendió el Espíritu Santo, se manifestó el Padre hablando desde los cielos y el Hijo bautizándose, el Verbo bautizándose hecho carne. Los tres se manifestaron en ese mismo momento. Bendito es Dios. Después que Jesús fue bautizado, como dice la palabra de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto y allá duró 40 días de ayuno y ahí fue tentado por Satanás. Dice la Biblia en el libro de Mateo, y vamos a comenzar acá en las tentaciones de Jesús, en el capítulo 4, verso 1, y hay una fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si podemos ver el libro de Mateo capítulo 4 verso 3, Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él vio que Jesús tenía hambre, manifestó Jesús que tenía hambre en ese momento, y en la debilidad de la carne, cuando Jesús tuvo hambre, vino la tentación de Satanás. Y la tentación era para que Jesús obedeciera a Satanás más que a Dios, pero Jesús estaba claro dónde estaba parado. Cuando nosotros somos cristianos tenemos que estar claro dónde estamos parados, que estamos sobre la roca, tenemos que estar firmes, tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para no titubear en el momento de la tentación. El mismo Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentaciones. Tenemos que estar pendientes de todo lo que suceda a nuestro alrededor y tenemos que estar orando cualquiera fuera la circunstancia que se presentare, que fuera contraria a lo natural, a lo normal que nosotros vivimos. Tenemos que estar metidos en oración para salir, para no entrar en esa tentación que viene a nuestra vida. Jesús estaba haciendo 40 días de ayuno. En esos 40 días de ayuno Jesús estaba comunicado con el Padre directamente, sacrificando su carne. Su carne estaba muriendo en ese momento. Entonces Jesús, si la carne había muerto, estaba en el Espíritu. Sin embargo, la carne tuvo una sensibilidad en ese momento y tuvo hambre, porque la carne es débil, la carne pide, hermano. Y 40 días de ayuno son 40 días de abstención de alimento, y la carne en el momento pidió. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos no espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. O sea que podemos dominar ese sentir si estamos haciéndolo para Dios. Jesús estaba sacrificando en ese momento su carne para agradar a Dios y para que su ministerio comenzara a fluir. Esos eran los tiempos del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se le aparece Satanás y lo tienta y le dice: si eres hijo de Dios. O sea, es una tentación no solamente la del pan, sino la de si eres hijo de Dios. O sea, ¿estás seguro verdaderamente que eres hijo de Dios? ¿O eres tú el hijo de Dios? Si tú eres, y todo este tipo de tentaciones se sienten en un momento cuando hay debilidad en nuestra carne. Luego de decirle: si eres hijo de Dios, o sea, imagínate tú, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener poder. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí Satanás estaba reconociendo que Dios era el creador de todas las cosas y que el poder de Dios fue el que había hecho el mundo entero. Por eso pudo decirle a nuestro Señor Jesucristo: dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque un hombre natural jamás y nunca se imaginaría que una piedra se pudiera convertir en pan. Pero Satanás sabía que el poder de Dios sí lo podía hacer. Sin embargo, Jesús siempre fue y será obediente al Padre. Siempre fue obediente, aún en la necesidad
de su carne, de alimento, él fue obediente al Padre. Él sabía de dónde venía, él sabía el poder que estaba en él, pero él nunca tentó a Dios. Por eso la palabra dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Satanás es el tentador, que el Señor lo reprenda. Entonces Jesús sabía el poder que tenía y sin embargo no hizo uso del poder ni de nada de lo que Dios le había entregado por ser obediente al Padre. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito, todo lo que el Padre había enviado a su pueblo y al mundo por medio de los profetas. Jesús le responde a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es importantísima para todos los cristianos, porque no solo el alimento corporal nos da vida. Nosotros nos alimentamos la carne, nuestro cuerpo, con comida normal, pero nuestra alma, nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, la cual es la que nos produce la fe y la que nos da la esperanza para continuar cualquiera fuera la circunstancia que estuviésemos viviendo. Bendito es Dios. Jesús le dijo: no solo de pan, sino de toda palabra. O sea, más importante consideró nuestro Señor Jesucristo la palabra que salía de la boca de Dios que el mismo pan, aún teniendo hambre. Muchas veces flaqueamos en la necesidad de nuestra vida cuando hay una necesidad de alimentos, una necesidad, ahí no hay abastecimiento en el hogar, o hace falta la ropa, o hace falta cualquier cantidad de cosas en nuestra vida que vemos que hacen falta. Colocamos esta necesidad primero que Dios. Jesús no lo hizo en el desierto. Jesús puso primero el Padre y primero la palabra de Dios. Lo importante de la comunicación con Dios, del aprendizaje de la palabra de Dios, Él lo puso primero. Dios, más importante para mí que el alimento, que el hambre que tengo, aún con 40 días de ayuno, es toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios nos guía. Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús representa la palabra. Él es el verbo hecho carne. Entonces le dijo a Satanás: no solo de pan vive el hombre. Tampoco estaba diciendo en ese momento que la comida no hacía falta, que el comer el pan, que el comer el alimento no hacía falta. Dijo: no solamente de eso se vive. Hay personas que solamente viven del alimento y hacen su vientre un Dios, porque lo único que ven es el alimento. No solo la comida corporal, la comida que comes, la comida que llevas a la boca es necesaria para vivir. También es necesaria la palabra de Dios. Es más, en este momento, en este versículo, Jesucristo colocó en un porcentaje de igualdad prácticamente. Dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Creo que subió la palabra un porcentaje mayor al pan, porque es necesario que nuestra alma esté mejor alimentada. Hay personas que alimentan muy bien su cuerpo, pero su alma está seca, está necesita alimento. Su alma está vacía, está flaquita, tienen el alma flaca y el cuerpo gordo. Nosotros, si estamos gorditos corporalmente, también nuestra alma tiene que estar gorda, tiene que estar llena, tiene que estar robusta. ¿Y cómo puede estar así? Con la palabra de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo en esta primera tentación. Fueron 4 tentaciones que vivió Jesús en el desierto en ese momento, pero tentaciones profundas que podemos entender. Le estaba diciendo: oye, da por menos lo que Dios te dijo, lo que dicen los profetas y todo lo que viene a hacer por el alimento. Jesús nunca puso el alimento primero que su Padre y que su palabra. Él sabía que tenía que cumplir lo que los profetas habían dicho, y por ende Él dijo: primero está para mí la palabra. O sea, tengo que cumplir, tengo que ser obediente primero, después viene el alimento. No solamente en ese caso, cuando Jesús se consigue con la samaritana, los discípulos le dijeron: maestro, pero come. Y Él le dijo: tengo una comida que es hacer la voluntad de mi Padre y cumplir lo que vine a hacer. Para Jesús siempre fue importante la obediencia. Es un ejemplo para nosotros como cristianos, para toda aquella persona que dice que es cristiana, que cree en Dios. Es el ejemplo más vivo. Muchas veces vemos al hombre, a la mujer y tomamos
al hombre no que comete un error, o la pastora, o el amigo o la amiga que comete un error, y juzgamos por ahí, pero no. La vista del cristiano siempre tiene que estar en Cristo Jesús. La vista del cristiano tiene que estar en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que esta tentación va a venir a nuestra vida y tenemos que superar esta tentación obedeciendo la palabra de Dios. Dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque el Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos no te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Imagínense, la primera tentación, Satanás quiere que Jesús no cumpla la palabra. La segunda tentación, Satanás usa la palabra para tentar a Jesús. Pero Jesús no cae en la tentación porque Él era la palabra, tenía conocimiento de la palabra y en su obediencia, Él sabía que la palabra decía que si Él se lanzaba, los ángeles lo iban a proteger. Pero también la Biblia decía, no tientes a Dios, o sea, no creas que porque tienes a Dios puedes hacer lo que tú quieres. Es la voluntad de Dios la que hacemos, no Dios hace nuestra voluntad. Y esto tenemos que entenderlo muy bien. Ahorita que estamos pasando esta pandemia, muchas personas piensan que porque son cristianos, oye, yo no me enfermo, yo no paso esto, yo oro, es un demonio que yo lo echo para afuera. Hay demonios, la Biblia habla de los demonios y habla de todo esto, pero tenemos que ser maduros, dijo el apóstol Pablo. No podemos ser niños. Tenemos que ser maduros en el espíritu y tenemos que entender de que esta enfermedad, esta peste que está pasando en el mundo entero es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Y si el mismo Señor Jesucristo, en aquel entonces, cuando Satanás lo tentó, no incumplió con la palabra, sino que obedeció la palabra que estaba en la tierra en ese entonces dada por los profetas, ¿quién soy yo para tentar a Dios y romper con una palabra profética que nuestro Señor Jesucristo dio, que está escrito en el libro de Mateo capítulo 24, el libro de Marcos capítulo 13 y el libro de Lucas capítulo 21? Usted se consigue las señales del fin y ahí dice bien claro que vendrían pestes en el final de los tiempos, en el principio de dolores. Vendrían pestes, y esto es parte de una peste que está pasando el mundo entero, como igual los terremotos que han venido, como todas las circunstancias que han pasado en el mundo, que es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Jesucristo reconoció la palabra y Él le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando yo me pongo en contra de la palabra porque pienso yo que como Dios está conmigo, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo incumplo con la palabra, porque el ejemplo a seguir de todo cristiano y de todo aquel que dice que cree en Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo lo obedeció en todo, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Así que, amigo, hermano, que estás viendo este video, te aconsejo que cuides tu salud, que te resguardes, obedezcas la ley, uses tu tapaboca, que es nuestro ejemplo, en ningún momento incumplió. Él le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ninguna riqueza de este mundo, nada de este mundo tiene más valor que nuestro Señor Jesucristo, que Dios, que el reino de Dios. Satanás quiso tentarlo con el dinero. Le dijo, ve todos los gobiernos de la tierra, yo manejo todo esto. La Biblia dice que a Satanás le dieron potestad, él es el príncipe de los gobiernos de esta tierra. Él tiene la potestad de este mundo. Pero aquellos que tienen a Cristo tienen la promesa de vida, tienen la promesa, tienen la fortaleza que Dios le da para superar. Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. Por ende, aquel que tiene a Cristo también vence al mundo por medio de Jesucristo y avanza en la vida en fe. El apóstol Pablo dijo que el justo vivirá por fe, por su fe vivirá. Entonces, nosotros tenemos que entender que dentro de todas las tentaciones que Satanás le hizo a Jesucristo, nosotros estamos viviendo las mismas tentaciones.
de una manera diferente, porque no estamos en el desierto, allá ayunando los 40 días como nuestro Señor Jesucristo, pero de una manera muy particular. Cada uno vive las tentaciones que nuestro Señor Jesucristo vivió en el desierto. Muchas veces por el alimento somos tentados, muchas veces por la falta de dinero somos tentados, y tentados, llamados a hacer cualquier cantidad de cosas que se salgan del orden de Dios y que vaya contrario a lo que Dios estableció para nosotros. Ahí es probada nuestra fe. El apóstol Pedro dice que nuestra fe iba a ser probada. Santiago dice que por nuestras propias concupiscencias, en el capítulo 1, por nuestros propios deseos íbamos a ser probados, tal cual fue probado nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Tuvo hambre y vino Satanás y lo tentó. Usted va a tener hambre y va a ser tentado si no tiene el alimento. Va a ser tentado a afanarse, a desesperarse, a angustiarse, cuando en ese momento, en vez de angustiarse, desesperarse, usted tiene que colocar su fe al máximo, creer plenamente que Dios está con usted y que lo va a ayudar en todo momento y que es el proveedor de su hogar, de su casa y de su familia. Sea la necesidad que usted tenga, ponga la fe en Dios, crea en Él, su palabra es clara, su palabra es verdadera y se cumple. Él dijo, buscad primeramente el reino y su justicia y lo demás llegará por añadidura. ¿Cuándo dice esto? Después de haber dado una explicación, que no nos afanemos ni por lo que habemos de comer ni por lo que habemos de vestir. Es necesario, amigo, hermano, que estás viendo este video, que entiendas que esta dificultad, este proceso que estamos viviendo es parte del cumplimiento de la palabra de Dios y que llegará el tiempo que esto pasará, porque hay varias etapas en el principio de dolores, hay varias palabras que tienen que cumplirse. Los terremotos, las pestes, guerras y rumores de guerra, falsos cristos, se levantará nación contra nación, y todas estas cosas acontecerán cada una en su tiempo específico. Tenemos que estar siempre alertas, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y los mismos apóstoles lo recomendaron, velando y orando. Orando, amigo, querida amiga, que usted esté orando constantemente. Estemos orando por el país, estemos orando por nuestro hogar, estemos orando por nuestra familia, estemos orando por lo que necesitemos en nuestros hogares. Que nuestra confianza esté plenamente en Dios, no en lo que podamos hacer nosotros con nuestras manos, nuestro esfuerzo. Muchas personas tienen negocios y piensan, si el negocio no me va bien, yo no voy a vivir, me voy a morir. Déjeme decirle que Dios no lo mandó a este mundo para morirse por su negocio. Dios no lo mandó a este mundo a morirse por cualquier necesidad. Si usted confía en Dios plenamente, hay palabra de Dios para usted, hay promesas de Dios para usted, de que Dios no lo va a dejar morir en esa dificultad, sino que lo va a levantar para llevarlo en bien hacia adelante, hacia el propósito que Dios tiene con usted y conmigo y con todos nosotros. Creo en nuestro Señor Jesucristo, creo en la palabra de Dios y creo que Dios nos va a ayudar en el tiempo venidero, en el tiempo correspondiente a salir de esta pandemia. La ciencia ha dicho yo no puedo, la ciencia ha dicho es imposible, la ciencia ha dicho esto es muy difícil, no tiene cura. Ha sacado una vacuna que la vacuna no cura, sino que la vacuna aguanta a la persona, la sostiene, pero no quiere decir que no se pueda enfermar. El virus ha mutado en diferentes partes del mundo y estas mutaciones han traído por consecuencia a un virus más fuerte, un virus más peligroso, y está latente y palpable en las calles, en todas partes, en nuestros hogares. Así que es necesario que tomemos las precauciones, es necesario que el pueblo de Dios se prepare cada día más, y es necesario que en este tiempo que nosotros tenemos que estar guardados, tenemos que estar orando, ayunando, metido en la presencia de Dios, buscando de Dios, orando por aquellas personas que están enfermas y ayudando a aquellas personas que desconocen de la verdad de Dios, porque existen muchas verdades, pero la verdad de Dios es una sola y está escrita en su palabra, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amigos, usted que no tiene a Jesucristo en su corazón, que de repente su boca dice yo creo en Dios, creo en Jesucristo, hoy te vengo a decir, Cristo te ama, es necesario que busques a Dios por medio de Jesucristo. Él está esperando por ti todavía. Y a los hermanos, no se desesperen, no se afanen, confiemos en Dios, sigamos orando y cumpliendo
Una persona me dijo un día, bueno, pero si tú crees en Dios y confías en Dios, vete tranquilo que no te va a pasar nada. Déjeme decirle que la obediencia vale más que los muchos sacrificios. El pueblo de Israel, cuando la última plaga que pasó en Egipto, que vino la muerte de los primogénitos, Dios le mandó a colocar dinteles en las puertas de sus casas. Y el pueblo de Israel obedeció a Dios por lo que había mandado Dios. Colocaron dinteles en las puertas de sus casas con sangre. Cuando pasó la muerte, la Biblia nos dice que la gente iba para afuera a gritar, yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios, yo tengo a Dios en mi corazón y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, la gente se resguardó en sus hogares mientras la muerte pasaba por las calles y se llevaba a los primogénitos del pueblo egipcio. Seamos obedientes a Dios por su palabra, como nuestro Señor Jesucristo nos dejó de ejemplo. Él obedeció en la tierra siendo hombre a la palabra y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la obediencia vamos a adquirir los beneficios que Dios nos da, que es sus bendiciones, madurez y crecimiento. Ahí vamos a obtener en la bendición, la madurez y el crecimiento, ahí lo vamos a obtener, en la obediencia a la palabra de Dios. Quiero seguir saludando a todos los amigos que me saludaron en el video anterior. Quiero decirles que Dios los bendiga y que estaremos acá constantemente trayendo palabras para el pueblo de Dios, para la iglesia, el Ministerio de Restauración y Milagros Templo de Dios. Le hago la invitación en la página de YouTube, Ministerio de Restauración Templo de Dios. Ahí vamos a estar, estos videos los vamos a estar pasando por allá también y vamos a estar siempre en sintonía. Cualquier persona que necesite oraciones se puede comunicar por estos medios con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y seguiremos en contacto. Dios bendiga a todos mis hermanos allá en Medellín, en Colombia, en Perú, en México, en Estados Unidos y también por las Antillas, en Francia, en España, todos los amigos que se han comunicado con nosotros por las redes sociales, por el WhatsApp. Seguimos adelante. A mi hermano Malcoa, que siempre está en contacto, hermano Pastor Malcoa, con nosotros, Dios los bendiga. Cristo está con nosotros en nuestros corazones, Dios está con nosotros, hermanos. Sigamos adelante avanzando. Tiempos difíciles estamos pasando y en estos tiempos peguémonos más de Dios, porque Dios está con nosotros. Jesucristo lo hizo en el desierto, se pegó más de la palabra del Padre en la obediencia. Hagamos eso y sigamos adelante. Dios los bendiga, Dios los guarde. Que pasen un buen día.